Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte cómo realizar este huevito bien básico con el que estaremos realizando los próximos proyectos, pero que además usted puede utilizarlo y personalizarlo como guste. Tan solo regalarles una pequeña muestra de lo que ya tenemos listo en este canal acerca de conejitos, huevos y todo este tema de Pascua. Y sí, tenemos esta conejita bailarina súper tierna que forma parte de nuestra colección de animalitos con todo y tutú. También tenemos este sonajero. Tenemos zanahoria grande y también pequeñita. Estos y muchos otros enlaces relacionados con el tema usted los podrá encontrar en la descripción de este vídeo. Esto es todo lo que necesitamos para realizar este huevo. La hilaza que usted elija con el gancho adecuado. En mi caso estaré utilizando esta hilaza que es 100% algodón. Su marca es La Abuelita, que como bien dice es ideal para amigurumis. Tanto esta como otras hilazas usted las puede adquirir con nosotros en nuestro sitio web gretawings.com. Con esta hilaza yo prefiero utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de X. Si quiere conocer más acerca de las diferentes formas en las que podemos realizar el punto bajo, ya sea en V, X o falso X, en la descripción de este tutorial le estaré dejando un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Pero en realidad usted puede utilizar, realizar el punto bajo de la forma que más le guste. Yo lo realizo en X y es importante que lo sepa, pues si yo lo realizara en V, por ejemplo, con esta misma hilaza, utilizará un gancho de 2.0. Pero todo va a depender también de su proyecto, yo tan solo le muestro exactamente lo que yo utilicé. La abuelita con gancho 2.5 milímetros, vamos a necesitar relleno y una agujita lanera. Es todo lo que necesitamos por el momento. Y digo esto porque con este huevito vamos a estar realizando otros proyectos en el futuro, ¿verdad? Pero este huevito nos va a servir como base, ya lo vamos a tener listo. Eso sí, si usted se anima a realizar el mismo huevito en diferentes colores para colocarlo en una cestita, sería una idea genial. Pero es opcional para usted. Puede hacerlo con los colores que guste. Yo por el momento solamente voy a hacer este huevito básico. Vamos a llamarle el huevo perfecto, ¿verdad? Pues para mí sí que lo es. Espero y cuando usted termine el suyo también lo sea. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Iniciaremos este huevito con un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo. El segundo y así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando durante toda la ronda. La acabaremos con 16 puntos. En la ronda número 3 vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así durante toda la ronda un punto bajo y un aumento y esta vez acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 4 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 30 puntos. En la ronda número 5 vamos a realizar 30 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En
En la ronda número 6 iniciamos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 36 puntos. En la ronda número 7, 36 puntos bajos sin aumentos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 8 estaremos iniciando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 42 puntos. En la ronda número 9 estaremos realizando 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. Finalmente he tejido hasta la ronda número 12, 42 puntos bajos en cada ronda. Y en la ronda número 13 iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego una disminución trabajando la disminución invisible. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 36 puntos. Durante las rondas 14 y 15 vamos a estar realizando 36 puntos bajos en cada ronda sin disminución. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 15. Iniciemos la ronda 16 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego le sigue una disminución. Luego vamos a repetir 5 veces 4 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Y así repetiremos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos van a quedar 2 puntitos para acabar esta ronda. Y en los 2 puntos que nos han quedado, pues haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y habremos acabado esta ronda con 30 puntos. Precisamente en las rondas 17 y 18 realizaremos 30 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 17 y también 30 puntos bajos más en la ronda número 18. En la ronda 19 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 20 realizaremos 24 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 21 iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 23, un punto y una disminución es lo que estaremos repitiendo. Un punto bajo y luego una disminución. Y así continuaremos un punto bajo y una disminución durante toda la ronda y esta la acabaremos con 12 puntos.
Y en la ronda número 23 y última, tan solo 12 puntos bajos. Si usted desea colocar el relleno ahora, siempre puede hacerlo. Pero realizando 12 puntos bajos en la última ronda, también puede colocar el relleno una vez que la termine. Incluso si usted desea realizar 6 disminuciones, es libre de hacerlo. Pero yo prefiero 12 puntitos bajos, colocar relleno y luego cerrar utilizando agujita ranera. Y es precisamente lo que les voy a mostrar ahora. Cómo cerrar este huevito. Una vez que acabemos la ronda 23, cortemos la hebra, dejando hebrita suficiente tan solo para cerrar una vez que ya hayamos colocado el relleno. Yo voy a estar utilizando este palillo que me resulta súper cómodo con él colocar el relleno. Primeramente acomodemos el huevito y se ve un poco raro ahora, pero ya una vez que coloquemos el relleno, él va a cambiar, ¿ok? Entonces nada más coloque el relleno hasta que le dé bien la formita. Este huevito, al estar tejido con punto bajo en forma de X o cruz, como guste llamarle, soporta muchísimo relleno y créame cuando le digo que el relleno ayuda muchísimo a la forma, no solamente el tejido, el relleno ayuda y coloque siempre tanto relleno como se lo permite el tejido. Siempre y cuando las puntadas no se le abran, el tejido soporta más y más relleno. Ups. Ya que esté completamente relleno, bien formadito este huevo con agujita lanera, vamos a cerrar. Yo así lo cierro, pero usted lo puede cerrar como elija. Yo tomo solamente las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomarlas todas. Esta es la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la primerita que inicié. De este modo, asegúrese que esté bien relleno, acomode ese relleno y cuando alemos, pues así se va a cerrar. Y me encanta cómo queda el cierre con 12 puntos bajos, cerraditos juntos, porque hace que se vea un poquito más redondo que si hiciera 6 disminuciones. Puede intentarlo de las dos formas y para que usted note la diferencia, pero sí que hay diferencia. Entonces, yo le aconsejo este cierre. Voy a deslizarme hacia otro puntito para en otro puntito, digamos, asegurar mejor esta puntada y no ahí encimita. ¿Ok? Aquí voy a asegurar tomando una hebrita lo más adentro posible. Cuando haga el nudito, en el mismo lugar voy a insertar, retirar hacia otro agujerito y cuando ale, se va a esconder. ¿Ok? Y de este modo habremos acabado el huevo perfecto. Estén atentos a los siguientes tutoriales, pues sí que vamos a seguir con el mismo tema. Hasta aquí este vídeo. No olvide, si le ha gustado, dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en el siguiente proyecto. Chau, chau.